El día de hoy Renata no nos va a poder acompañar, estaba en un viaje, nos comentaba, así es que bueno, ya estará con nosotros la próxima semana, pero bueno, aquí están Ingrid y están Leticia. Muy, muy buenos días. Ya les había comentado Ernesto Ledesma que esta mañana no iba a estar, está en una entrevista muy, muy interesante que ya después nos las estará compartiendo y bueno, vamos a iniciar nosotras en la mesa. ¿Están de acuerdo que iniciemos con lo de Lula? ¿Están de acuerdo? ¿No? Que vayamos de afuera Sí. hacia adentro y luego ya pasamos a lo de Airbnb y luego este tema si nos da el tiempo para que escuche nuestra audiencia, pero ya tienen ellos también ahí el programa que vamos a seguir y terminaríamos con lo de la UNAM si nos da tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar este fin de semana, vamos a iniciar con Leticia, pues ya sabemos de este triunfo histórico, este regreso de la izquierda a Brasil, que nos da mucho, mucho gusto que haya ocurrido en un cierre, decíamos ayer dábamos los datos y ya ahorita nos lo recordará o lo recordaremos en un cierre realmente de las elecciones muy, muy parejo, ¿no? Ayer escribía alguien en la audiencia, esto fue de panzazo, así decía alguien en la audiencia, y bueno, pues eso ocurrió. El país ya nos dirá también su valoración. Leticia ahorita está dividido y bueno, no hemos tenido respuesta hasta el día de ayer de Bolsonaro e incluso en esta llamada que le hizo el presidente López Obrador a Luis Ignacio Lula da Silva, pues él comentaba que quizá no podía venir a México porque no había respuesta y no se sabía si él iba a aceptar el triunfo electoral de Lula da Silva. Así es que, Leti, te damos la palabra para que nos puedas hacer tu valoración y balance de este triunfo y este regreso de Lula da Silva. Bueno, pues buenos días, qué gusto verlas y qué gusto que saludar a quienes nos vean. Fíjate que yo creo que a estas alturas la mayoría de los que seguimos las noticias o estamos más o menos envueltos en el día a día, sabemos ya lo que ocurrió este fin de semana, que finalmente ganó Lula da Silva en la segunda vuelta en Brasil. Ellos tienen este sistema que tienen dos vueltas. Bueno, a Ingrid no le parecerá raro, pero para nosotros sí es como que esta es una situación bastante, pues, distante a nuestra experiencia. Y la otra es que el voto es obligatorio. Entonces, aquí hay datos muy interesantes que a pesar de que se dio un triunfo, como dice una persona que leías de panzazo, bueno, fue de cardíaco. Realmente cardíaco, ¿por qué? Porque sí se esperaba un triunfo más holgado de 4 o 5% de diferencia, que son millones de personas. Y aquí, por supuesto, que son una diferencia de casi 2 puntos, que significa justamente 2 millones de personas aproximadamente, y sin embargo eso en un electorado de 156 millones, de los cuales votó casi el 80%, bueno, pues es difícil, es un tema que complica porque se hubiera esperado esta holgura, un poco un voto contundente para dejar sentado quién ganaba. Y obviamente no hay duda ante esto, pero sí hay una rispidez propia de que se había calentado mucho el ambiente y además por un dato que no podemos omitir. Yo no quiero ser la aguafiestas porque al contrario, soy súper a favor de los cambios, a favor del cambio con Lula, yo apoyo muchísimo esta transición y sobre todo, bueno, pues siempre he sido muy, muy de izquierda y por tanto estoy como muy complacida. Sin embargo, sí creo que hay que tener mucha prudencia porque, entre otras cosas, bueno, en la segunda vuelta electoral, que les decía yo, se esperaba un aumento de los votos. Bueno, Lula sí tuvo 3 millones más de votantes, pero Bolsonaro 7. Y entonces, ojo, realmente ahí es donde se decantó. Quien tenía duda, sí apostó por la derecha, sabiendo de qué derecha se trata. O sea, no es como que digas, bueno, es que entre uno y otro, uno es peor, uno es mejor. No, no, no. Estás hablando de dos personajes que tienen claramente una posición interna frente a muchos temas, pero también internacional, que creo que esto es secundario. En todos los países, bueno, llega un punto en el cual, bueno, ¿qué me importa que te felicite el presidente que sea cuando lo que importa es lo interno? Efectivamente, pero aún así, en el caso de Brasil sí quedó muy desdibujado en términos internacionales, siendo que tuvieron pues unos años de gloria, ¿no? Con Lula da Silva. Ahora, lo que es interesante es cómo se ha creado todo un discurso público muy potente para generar una idea de este Lula corrupto. No importa que justamente se usó este tema que ahora trabajamos tanto, el lawfare, que es el uso de las instituciones de justicia
para doblegar a los opositores. Y Lula da Silva estuvo 580 días en la cárcel y después fue exonerado. Entonces, que la narrativa pública de algunos grupos públicos, no digo entre amigos y el WhatsApp, que ese es un nivel, no, públicos en los medios de comunicación y personajes públicos que insisten en mantener esta retórica de que Lula fue culpable, cuando eso es totalmente falso y sí sirvió para sacarlo en la elección pasada, que él hubiera sido candidato y no hubiera llegado Bolsonaro al poder, ¿no? O por lo menos no tendríamos un escenario como el que después se vivió. Y después, el otro punto es cómo finalmente se mantiene este discurso en el cual, bueno, a veces suena tan infantil. Yo cuando lo oigo en México me parece una cosa desproporcionada, pero cuando lo oyes repetido en otras partes, y en otras partes quiero decir lugares tan cercanos y queridos como Colombia, como Chile, como Honduras, el comunismo, el populismo, la dictadura, pero son palabras que se repiten y les quiero decir que me da tanta risa porque hasta Biden en Estados Unidos, hasta a Biden se las han aplicado. Entonces ya, es el colmo de la ridiculez y el absurdo, y algún día me gustaría que hablemos de este tema del populismo, pero lo dejo a un ladito. Entonces, este escenario de un cierre cardíaco que decíamos en términos de lo electoral, 60 millones respecto a 58 millones, así la diferencia. Pero aquí vienen los siguientes elementos. ¿Gana Lula da Silva? Sí, pero con alianzas, muchas alianzas. O sea, esto hubiera dado en el imaginario de la política, del ajedrez político, a que hubiera sumado a muchos otros que no hubieran estado a su favor por ser evidentemente más de izquierda, y sin embargo, Lula se corrió muchísimo al centro, y aún así no jaló a ese voto que se hubiera pensado. Y tiene alianzas que para mi gusto, pues, o sea, digo, a estas alturas, ni para qué decir que son impresentables, son parte ya del gobierno. Simplemente el vicepresidente Alckmin es un personaje, yo les decía en otro foro, que es como si López Obrador se aliara conmigo. Así, ¿sí? ¿Para qué? Pues justamente para retomar el poder y de acuerdo a su narrativa, pues reencauzar al país, volver a hacer una cuestión como mucho más clara en términos de los derechos humanos, de la educación libre, laica, que ahí es todo un tema en Brasil, pero una serie de cosas de principios, pero aliados con este tipo de personajes. Y aún así, lamento decirlo, pero avanzó el bolsonarismo, que digamos, tiene la mayoría en el Congreso, también en el Senado, y además ganó posiciones muy importantes. Y algo que a mí me impresiona muchísimo es que no le pasó factura a Bolsonaro, o no la factura que se hubiera pensado, el tratamiento que hubo en Brasil del COVID. Porque a diferencia de otros países donde más allá de la discordia y los pleitos y las fake news, bueno, había una dirección desde el propio gobierno y iban para un lado, para el otro. En el caso de Brasil, cada estado hizo lo que pudo, cada estado después negoció y consiguió vacunas. Fue una situación muy complicada porque Bolsonaro fue, vamos a decirlo así, peor que Trump, peor que Boris Johnson. O sea, fue de estos que negó y además tomaba este líquido que después creo que les hizo úlceras a todos los que se lo tomaron para procurar no tener el COVID o una cosa así, ¿no? Entonces, sí tuvo una actitud no solo digamos, como difícil frente al tema de que no tenían claridad de cómo manejar, porque quién va a tener claridad frente a una pandemia, con una cuestión, que Brasil tiene una clase científica, un grupo científico muy potente. O sea, estamos hablando de uno de los países, en el caso de América Latina, con una masa de científicos, para lado que le digan, muy, muy potente, de muy buen nivel, y en el tema de las vacunas, por ejemplo, son de excelencia. Entonces, no estás hablando con quienes no supieran, y sin embargo fue un desastre. ¿Qué quiero decir con esto? Que se esperaba que este tema, que es además muy reciente, le iba a cobrar una gran factura a Bolsonaro, y no fue así. Incluso algunos de sus entonces secretarios de Estado obtuvieron el voto popular holgadamente, Y bueno, pues voy cerrando para compartir con Ingrid y contigo, Violeta, pero sí me parece que tenemos que tener cierta prudencia y cierta mesura porque ya hay digamos, un llamado oficial y ya un reconocimiento de parte de la autoridad electoral en Brasil. Pero la población que está en contra, sobre todo, bueno, ¿no? La gente más extremista, en este caso los bolsonaristas, que son
como los duros de aquel 6 de enero de que tomaron el Capitolio, ojo, o sea, el símil no es gratuito, estamos hablando de este perfil muy envalentonados, muy de estos, muy machones, ¿no? También en el discurso, más allá de que sean hombres o mujeres, ese no es el punto, sino esta posición, esta actitud, porque también liberalizó mucho las armas, bueno, no liberalizó mucho, liberalizó el uso de armas Bolsonaro en Brasil, y esto ha hecho que mucha gente esté armada. Y por tanto, este grupo que está inconforme o que todavía no tiene una claridad, porque Bolsonaro es la hora, hace rato me fijé para tenerlo muy claro, no ha salido a dar una declaración pública de que, bueno, acepta que triunfó Lula da Silva. Y por tanto, hay grupos que a la espera de este llamado, o ese es el llamado, que están hoy tienen tomadas las carreteras, sobre todo en el caso de Sao Paulo. Tenemos colegas que no pueden regresar porque no pueden ir al aeropuerto que se llama Guarulhos y que está como en la Ciudad de México, lejos como el Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, es interesante porque esto se va a resolver, se tiene que resolver, yo me imagino que a lo largo de este día, por una razón. Ya el Tribunal Federal convocó digamos, a la fuerza pública, pero la fuerza pública a su vez en algún momento permitió toma de carreteras. Entonces, estamos sí en un escenario en el cual muchos de los grupos duritos en Brasil apoyan o han apoyado a Bolsonaro y están dispuestos a tener un tipo de resistencia bastante violenta, que eso es lo que da miedo. Y el último punto que a mí sí no me gusta porque escala el conflicto, que creo yo que es innecesario, porque en algún momento pues se pueden tomar determinaciones en términos de, bueno, pues abrir las carreteras, pedirle a los manifestantes que se hagan a un lado y que, bueno, el tránsito continúe aunque estén manifestándose. El punto es que también ya de parte de la izquierda, también durita, hay una convocatoria a ir a enfrentar a esos grupos y en eso estaban hace 10 minutos para tenerlos actualizaditos. Pero yo sí creo que esto, digo, también por el nivel de control político, policíaco que tienen en Brasil, no, si quieren, no pasa de unas cuantas horas más y evidentemente a la espera de que el señor Bolsonaro se despierte porque es la hora en que tampoco ha dado un anuncio oficial de su postura. Eso diría yo para tener el panorama y que lo podamos seguir, decía yo con cierta prudencia, para tampoco, digamos, hacer esta apología de la izquierda unida de América Latina. Por supuesto que es un halago al oído escuchar esto, es una noticia muy buena, es muy positivo desde mi punto de vista y desde mi perspectiva de vida que Lula regrese. Para los brasileños que lo apuestan por él es un respiro, es una situación como que les da, digamos, aire, pero definitivamente tenemos que entender que hay una derecha muy dura que logró captar también el interés y la atención de otros que tal vez no son tan extremistas, pero aún sabiendo, decía yo, lo que conocemos de esa propuesta de Bolsonaro, prefirieron esa opción. Y eso está y sigue en el aire. Muchas gracias, Leti. Pues me gusta mucho cómo lo expones, cómo lo presentas y esta parte que dices, la prudencia, que eso me parece clave. Y estas alianzas que se tuvieron que hacer ahora en esta segunda ya pues contienda de Lula da Silva con el centro, con su vicepresidente, por ejemplo, en particular, ¿no? Que eso nos llamó mucho la atención desde el principio. Y no solo eso, ¿no? También decíamos de Enrique Cardoso, también su cercanía con él, que eso antes hubiera sido impensable. Y bueno, esto que también tú mencionas, la situación ya en otro tema, que también tiene que ver con parte de la prudencia de cómo lo tomamos, lo que ocurrió con el Congreso, ¿no? Es un Congreso que no va a ser favorable para él. Y también, ¿no? Hay que mencionar lo del juez Moro, que finalmente también ganó y que uno pensaría que eso no pudiera ocurrir, pero ocurrió. Así es que me gusta mucho cómo lo presentas, la prudencia que tenemos que tener hacia pues lo que va a ocurrir en Brasil. Además de esto que señalas de que no hemos tenido casi 2 días después respuesta de Bolsonaro diciendo acepto el triunfo de Lula da Silva y que también es un mensaje. Y la situación de violencia que se puede desatar, que también eso nos preocupa. Ingrid, después de este interesantísimo análisis, ¿qué decir? ¿Cuál es tu valoración en torno a, sobre todo pensando en América Latina, cómo se vislumbra este triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva? No, buenísimo el reporte de Leti y los puntos que pone, ¿no? Porque
Efectivamente, un primer análisis como muy por encimita sería decir, bien, ganó la izquierda, Latinoamérica se tiñe de rojo, he visto mapas, de hecho, dando vueltas en Twitter, ¿no? Toda Latinoamérica. Y sí, suena súper bien, pero efectivamente acá, en el análisis de la capa 2, 3 y para abajo, estamos en una situación re complicada. Y bueno, ¿qué es lo complicado? Efectivamente es ver la cantidad de votación que tuvo una persona como Bolsonaro, con ese tipo de ideas, con ese tipo de programa, además un programa que es avalado de manera internacional, porque recordemos que esta extrema derecha, no le llamaría fascismo propiamente tal, le diría extrema derecha, porque es un movimiento, ¿no? Que inicia Vox y que se inicia en Europa y en Estados Unidos. Esta extrema derecha, que además está muy solventada económicamente por estos grandes grupos de poder, ¿no? Internacionales, se asienta en los países y avanza de manera que es muy preocupante. Yo les decía la semana pasada esa frase que no es mía, es de Marina Taibo: la izquierda avanza donde la derecha avanza donde la izquierda se lo permite. En ese sentido, yo creo que está muy claro lo que ocurrió en Brasil en ese mismo sentido, ¿no? Es decir, el bolsonarismo avanzó a un punto en que uno se cuestiona, y un poco también tiene que ver con lo que pasó con Trump y con los votantes de Trump en Estados Unidos, que es casi la mitad del país que está avalando esa forma de pensar, ¿no? Que es una forma de pensar de la extrema derecha, racista, clasista, y podemos hacer un análisis muy acabado, ¿no? Machista, como decía Leti, también incluyéndolo. Por supuesto, el machismo no es solo los hombres, como bien dice Leti, sino que es un machismo estructural, ¿no? Pero da mucho miedo porque es darle rienda suelta a una ideología que es muy peligrosa. Y en ese sentido, el triunfo de Lula nos da un respiro, es un alivio, yo creo más bien, es un alivio, en una circunstancia en donde perfectamente podría haber ganado el bolsonarismo. Y eso es lo mismo que ocurrió en Chile con Kast, y es lo mismo que ha ocurrido en distintos países, en Argentina. Probablemente la próxima elección haya un giro hacia la derecha también, ¿no? Porque estamos con esta ultraderecha internacional, efectivamente es de Lenin, no es de Marina Taibo, tienen toda la razón. Muy bien, Juan Luis Herrera. Marina se lo tomó prestado a Lenin y así, ¿no? Y ahora ya es mía. No, me voy a apropiar de las ideas de Lenin. Pero claro, es un peligro. O sea, a mí me parece muy peligroso lo que planteaba Leti, en el sentido de que, bueno, tenemos acá un personaje, yo no sé ni ya cómo llamarlo, ¿no? Bolsonaro es un personaje, un líder populista de extrema derecha, que tiene muchos seguidores con armas, con el ejército a su favor, que también recordemos eso, es un peligro el hecho de que el ejército brasileño está más con Bolsonaro que con Lula, recordemos lo que pasó en la elección misma, y no hay un reconocimiento, y podría perfectamente pasar algo similar a lo que ocurrió con Trump, ¿no? Con la toma del Capitolio. Entonces, en ese sentido, es un peligro, y por supuesto tiene que ver también con lo que ha ocurrido con esta satanización de Lula, que bien ponía Leti como otro tema, ¿no? El comunismo, que es una narrativa que no solamente está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en todos lados. En Chile permanentemente la derecha, la oposición, está utilizando este concepto de está avanzando el comunismo, tenemos que eliminar, erradicar esta ideología que tiene que ver con Venezuela y con Cuba, que empobrece a los países, etcétera. Y eso es una narrativa internacional, latinoamericana en este momento, pero también en Europa. Entonces, ojo que son programas no de un país específico, sino que son narrativas que están dando vuelta a nivel mucho más amplio del que nosotros podemos incluso visualizar. Y lo que le ocurrió a Bolsonaro y a Dilma es un poco lo que ha ocurrido con los líderes de la izquierda, ¿no? Es decir, cuando la derecha utiliza todos sus recursos de poder, económicos, etcétera, es muy fácil poder hundir a ciertos personajes de izquierda, y en ese sentido Lula va a tener que estar muy atento. Les recomiendo encarecidamente un documental de una chica directora que se llama Al filo de la democracia, que está en Netflix, buenísimo, porque ella explica muy bien la caída de Dilma y de Lula y por qué se produce, y cómo los medios de comunicación y cómo la ultraderecha y cómo los poderes fácticos arman este entramado para poder derrocar a estos líderes de la izquierda. Lo mismo está pasando con Kirchner en Argentina, lo mismo está pasando con Boric en Chile. Es decir, estamos en un momento muy complejo, donde en Europa la ultraderecha está avanzando rápidamente. En España lo más probable es que la próxima elección Vox y la ultraderecha arrasen, ¿no? Arrasen. Tenemos Francia también, que Macron está ahí pendiendo de un hilo, y Le Pen está esperándonos su momento. Es decir, hay una ultraderecha que se está posicionando con mucho poder, que está llegando a Latinoamérica, y por suerte hemos logrado sostener
a ciertos líderes progresistas que, como bien dice Leti, no son todos lo mismo, no hay una sola izquierda latinoamericana, son distintas formas de ver la izquierda, pongámoslo así, pero estamos resistiendo. Yo diría que estamos en un momento de resistencia a este avance de la ultraderecha muy, muy peligroso. Entonces, lo de Lula vendría a ser una especie de respiro, pero no podemos descansar en ello, porque efectivamente está ahí, ¿no? Dando vueltas. Así que, bueno, lo dejo ahí la preocupación, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Pues sí, es real lo que tú estás diciendo, este avance de la derecha por todos lados. Y bueno, no olvidemos que también discutimos aquí en este espacio de Momentum este encuentro que hubo convocado por parte de, bueno, donde estuvo el juez Moro, estuvo también los expresidentes Zedillo y Calderón. Y bueno, una constante fue su análisis hacia América Latina, y la constante que voy a decir fue hablar de la dictadura, del peligro que existe, del comunismo, como ustedes ahorita lo están señalando. Esa ha sido una situación constante, y que ahora, bueno, fue pues liderada por Mario Vargas Llosa, previo a la elección que decíamos de Brasil, y que se hacía este encuentro, y que bueno, eso nos llamaba la atención. Así es que pues sí, es parte de lo que, lo que estamos viviendo permanentemente a nivel pues de América Latina, y como tú dices, a nivel de Europa y del mundo. Leti, yo quería hacerte una pregunta en torno al discurso del triunfo de Lula, sobre esto de los BRICS, ¿no? Que él retoma, dice: durante mi gestión anterior fueron creados los BRICS, la UNASUR, el Mercosur, como parte también, no fueron creados en este momento, pero como parte también de su propuesta de política que él va a tener. Y algo que a mí me llama mucho la atención, y que ahí sí me parece que hay, como tú dices, hay que ser prudentes, pero que me llama la atención, y que me parece que hay que analizar y bueno, en algún sentido celebrar, es lo que dice: no nos interesan los acuerdos comerciales que condenan a nuestro país al eterno papel de exportador de commodities y de materias primas, ¿no? Esto que hemos vivido permanentemente los países latinoamericanos en torno a ser primario exportadores, y a partir de las riquezas, y tener pues esta tragedia en algún sentido de pueblos ricos con estos recursos naturales, pero muy pobres a partir de estos procesos de extracción extrema que vivimos, ¿no? Y esto fue parte fundamental del discurso, y que me parece que fue retomado pues ampliamente por la prensa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta parte que se retoma en algunos lugares, por ejemplo, en el País, ¿no? Que fue parte del discurso que retoma. ¿Qué decir sobre esto que él dio ya como en el triunfo, en su discurso del triunfo, Leti? No, pues si les digo que yo no quiero ser el aguafiestas, pero ahora sí que ni modo. No, yo sigo mucho la prensa brasileña en este tema, ¿no? Más que, y me gusta mucho leer otras opiniones y eso, pero porque, por una cosa más personal y que me interesa muchísimo, pero aquí hay un punto en el cual lo que diga Lula, pues es obviamente, y tiene que ver con su trayectoria, con su perspectiva ideológica, con lo que él le gustaría impulsar, y que de hecho en algún momento impulsó, además en una situación económica no solo de Brasil, también de Argentina y de la región sudamericana en general. Tenemos, no, digamos, estamos en un escenario ahora más de recesión, sobre todo en el caso de Argentina. Brasil tiene, bueno, ¿no? Una cuestión en el PIB, no ha caído de la manera como ha ocurrido en otras partes, pero sí se tomaron decisiones que son reformas que Lula no va a poder cambiar. O sea, si hay un punto que es probable que negocien para reactivar la economía, incluso es esto del aumento del salario mínimo, que sería una de las propuestas de Lula, porque en 4 años no hubo ningún aumento, cuando ese había sido un indicador muy importante para movilizar todo el mercado interno durante los años del petismo. Pero fuera de ahí hay muchas reformas, y por eso los mercados quedaron tan complacidos. Digamos, porque al final de cuentas, digo, hubiera sido mejor esta contundencia electoral, pero aunque no la fue, al final de cuentas, en términos del escenario político, sobre todo el escenario económico, la diferencia que se pueda dar sí va a tener que ver con incluso las alianzas económicas que pueda hacer Lula, por su carisma, por su capacidad de liderazgo internacional, pero no necesariamente contra un modelo
que como en México sí, el López Obrador se atreve a ir directamente contra el neoliberalismo, pero en el caso de Brasil, hoy, como están las alianzas, y nunca ocurrió, Lula nunca llegó de manera contundente, tuvo niveles de popularidad, pero en términos de voto, no lo tuvo de esta manera como que le pudiera dar para no moverse sin tantas alianzas. Ningún político lo es sin alianzas, pero hay un punto en el cual, y también sin olvidar el otro detalle, Brasil tiene un sistema semipresidencialista, donde ahí los poderes, y también por eso, y eso explica que hayan podido derrocar de la manera jurídica como lo hicieron a Dilma en su momento. Y no como ocurre en otros países. En el caso de México, este es un país presidencialista y ahí sí tendríamos que hablar de otra correlación de fuerzas. Y en el caso de Brasil, no. Entonces, sí hay un punto en el cual mucho de lo que oigamos hay que irlo viendo en términos también de lo que ocurre con los propios mercados. Es probable, ahí sería muy interesante, que Brasil ahora con Lula pudiera negociar más con América Latina en general, por ejemplo, ¿no? Porque hay un mercado como el mexicano que hoy sí podría ser muy favorable a ese intercambio. Nada más que aquí quien tendría que también cambiar su actitud es México. México hace menos de 3 meses le puso visa a los ciudadanos brasileños que quieren cruzar por nuestro país o que quieren venir a visitar. Es impresionante el impacto que esto ha tenido, porque no es un país que visite tanto México, y sin embargo, esta decisión política de nuestro país tendría, o lo pongo en términos de las coordenadas que podrían cambiar, como un gesto de buena vecindad, de amabilidad mínima, que podría tenerse con todos aquellos que les decimos muy hermanos, pero seas colombiano, peruano, brasileño, tienes que tener visa para venir a este bendito país. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Hay una serie de elementos que la región latinoamericana, con sus liderazgos, sí podría acordar, sí podría negociar, aún con lo difícil, y no podemos tampoco omitir la geopolítica internacional, porque claro, nosotros estamos junto a Estados Unidos, no es lo mismo, y también yo ahí les pongo sus tatequietos a mis colegas de Sudamérica, ¿no? Porque claro, a ver, negocien con el de arriba, y lo peor, porque tenemos elecciones la semana que entra en Estados Unidos. Entonces, sí creo que puede haber una retórica diferente, eso ya, ni lo duden, digamos, la hermandad latinoamericana y todo este sueño de Bolívar hecho realidad en términos de lo que puede ser la foto, la maravillosa foto de esos presidentes dándose la mano, bueno, ya, la quiero yo, pero eso no quiere decir que al final de cuentas, sobre todo en el caso de Brasil, que es una economía que por sí misma funciona, no vaya a tener un impacto menor sobre lo que realmente puedan modificar. Por ejemplo, no me extiendo demasiado, lo sé que hay que limitarse acá, pero el Amazonas. Hay toda una idea de que, bueno, sí, pero el tema de la devastación, aun cuando en su momento el PT intentó poner algunas leyes o algunas reglamentaciones, pero el tema de la explotación del terreno vía la soya, viene de entonces y fue parte de la riqueza que tuvo en sus años mozos, vamos a decir, del Partido de los Trabajadores en el poder. Entonces, hay que entender este jaloneo también, donde a veces los liderazgos, pues no, resulta que no son como yo exactamente quería, y entonces ya no lo voy a apoyar, o qué, bueno, ¿no? Esas posiciones a mí siempre me llaman mucho la atención, pero sí entenderlo a un nivel más crítico y también poder acompañar y empujar los cambios, por lo menos hasta donde se puede dar, porque yo no veo fácil que el componente de un neoliberalismo muy salvaje, como el que hay en Brasil, pueda cambiarse, aunque pueda sí moderarse, aunque sea un poquito. Eso es lo importante, ¿no? Un neoliberalismo salvaje, que a diferencia de lo que tú decías, ¿no? Que López Obrador aquí declaró el neoliberalismo ha muerto, lo declarado desde Palacio Nacional. Bueno, allá, pues moderarlo un poco sería ya un avance muy, muy importante, Leti. Así es que, pues muchas gracias. Yo le quería preguntar ahorita a Ingrid si ella tiene algo más, o si no pasamos o que pudiera ahí tejer los dos temas, digo, concluir con la parte de Brasil e iniciar con este otro segundo tema que nos parece también muy, muy importante, ¿no? Esto que acaba de ocurrir recientemente, este convenio que firmó Claudia Sheinbaum con la UNESCO y con Airbnb para capitalizar la presencia de esta plataforma, de la ciudad en la plataforma, ¿no? Y entonces realmente nos
parece importante discutir. Ya habrá, pues ahorita nos dirá Ingrid muchos temas. Está el tema de la turistificación, de la gentrificación, de la renta de la tierra, de la financiarización y de esta competencia desigual. Pero bueno, le damos la palabra a Ingrid para que ella nos presente este tema. Gracias, Violeta. Mira, voy a tejer, voy a intentar conectar, ¿no? El neoliberalismo salvaje. Ese sería como ¡ting! Nuestro logo el día de hoy, ¿no? Neoliberalismo salvaje. Y también me llama la atención, y podemos conectarlo también lo que decía Leticia, no tenía idea de que en Brasil, o sea, de que el turista brasileño se le exige una visa para entrar a México. No tenía idea, de hecho me parece terrible. Y ahí también yo me pregunto, bueno, hay turistas y turistas, y vamos al tema que yo les propongo para hablar en esta mesa, ¿no? Que tiene que ver con la turistificación neoliberal de esta ciudad, y ese convenio que yo la verdad que cuando lo vi me dio así una ira, debo reconocer que mi ira la fui votando vía Twitter, tuiteé bastante porque me enojó mucho el convenio con Airbnb, porque Airbnb representa todo lo que está mal en el sentido del neoliberalismo, ¿no? Es decir, Airbnb es una plataforma extremadamente neoliberal, muy desastrosa en muchos países. ¿Y por qué me enojó tanto? Bueno, ahí voy a ir a algo personal. La semana pasada yo andaba, o el mes pasado yo andaba en Europa, en unos congresos, y me tocó pasar por Madrid y me tocó pasar por París. Y estuve hablando con gente que vive allá, preguntándoles un poco, bueno, cómo lo hacen, cómo viven allá, etcétera. Y me llamó profundamente la atención el desastre en términos de vivienda que hay en Europa. El desastre total, ¿no? Es decir, no hay viviendas y las que hay están carísimas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Europa? Bueno, estas grandes capitales se turistificaron porque todo el mundo quiso ir a vivir a París y a Madrid y a Barcelona y a Londres, ¿no? Todo el mundo quiso estar ahí y por lo tanto todo el mundo finalmente logró que las rentas de esos lugares subieran de manera casi inalcanzable. Para ponerles un ejemplo muy pequeño, en Madrid, por ejemplo, para poder alquilar un piso, como le llaman ellos, hay que postular. Uno no puede llegar y alquilarlo, hay que postular con una postulación oficial, con un PowerPoint que diga quién eres tú, qué has hecho en tu vida, si tienes perros, si tienes hijos, qué te gusta, cuáles son tus fines, digamos, en la existencia. Y tú postulas tratando de venderte a el arrendatario, ¿no? O sea, perdón, al arrendador, que llegan todas estas personas. Tienes que además mostrar tu cuenta corriente completa, es decir, todos los movimientos en tu cuenta, cuánto ganas, cuánto gastas, en qué gastas, es una locura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay donde rentar. Y lo que hay es muy caro y muy exigente. Y en París, para poder vivir en un departamento, digamos, lo base mínimo son 1.000 euros, y por 1.000 euros tú arriendas un departamento de 10 a 15 metros cuadrados. 10 a 15 metros cuadrados. Es decir, una pieza donde está tu cama, el baño, la cocina, todo ahí mismo, junto, tienes que levantarte y ya vas a la cocina, te haces un café, vas al baño, todo ahí mismo. Entonces, la verdad que, claro, se ve que la situación para ellos es muy crítica, ¿no? Está muy complicada. Y llego acá, a México, y me encuentro con este convenio que hace la doctora Claudia Sheinbaum con la UNESCO y con Airbnb, precisamente fomentando esto que hemos visto que en el resto del mundo ha sido muy nefasto. Y también lo digo por la experiencia chilena, ¿no? Lo que ha ocurrido con Airbnb y las rentas. Arrendar en Santiago es carísimo. Y los nuevos departamentos o edificios de departamentos que se construyen en general los compran la mayoría inversionistas, grandes inversionistas que tienen capital, que compran de a 10, 15 departamentos para arrendarlos como Airbnb. Entonces, es un problema mundial, ¿no? Es un problema mundial, no es de México. El tema es que en México hemos visto, y esto no es reciente, el tema de la llegada de estos nómadas digitales, que se les llama nómadas digitales, pero esto es muy antiguo, esto no es de ahora. ¿Se acrecenta con la pandemia? Sí, pero esto viene pasando muchos años antes. Y también es algo medio imparable, no hay mucho que hacer, ¿no? Porque efectivamente, dada la globalización neoliberal del mundo, donde las fronteras son porosas para algunos, y aquí repito, para algunos, para los del primer mundo, porque para los otros no es tan simple, esto de que se vengan personas que viven en estas capitales que ya están gentrificadas, porque acá es un efecto en cadena. Estas capitales, Nueva York, Madrid, París, etcétera, están tan gentrificadas, la gente no puede vivir en esos lugares. Entonces, ¿qué hacen? Toman sus rentas
que ganan en euros, en dólares, y se vienen a capitales como México, ¿no? La Ciudad de México, por supuesto, donde ellos con esa misma renta, que pagarían 10 a 15 metros cuadrados en París, acá pueden arrendarse un departamento de 150 metros cuadrados porque vienen con sus euros, ganan en sus países, los traen para acá, ¿cierto? Y el mexicano común y corriente no puede competir bajo ningún concepto con esas rentas, ¿ya? Y por eso digo, es una competencia desleal, pero imparable. Yo creo que es muy difícil que se pueda detener, ¿no? Es un movimiento mundial que se está produciendo, porque les digo, es un efecto en cadena, ¿no? Porque a su vez, por ejemplo, llegan todos estos extranjeros a la Roma Norte, que yo ya no le digo la Roma Norte, le digo la North Rome, porque aquí todo el mundo es gringo o europeo, ya no hay gente de México en la Roma Norte. Vienen para acá, acaparan el uso de todos los espacios, ¿cierto? Desplazan a los mexicanos que vivían en la Roma, pero esos mexicanos no desaparecen, no se mueren, digamos. Van a otros barrios y a su vez desplazan a aquellos que estaban en esos otros barrios y vamos, ¿no? En un efecto en cadena, ¿no? Que parten de estos países que ya están gentrificados y llegan hasta acá. Y empieza todo el desplazamiento hacia las periferias, donde por supuesto la calidad de vida disminuye notoriamente porque los tiempos de desplazamiento, los trabajos, etcétera, o sea, todo se genera muchos problemas. Entonces, bueno, es un convenio que se firma entre la Ciudad de México. ¿Cuál es el fin? Atraer estos nómadas digitales, ¿cierto? Del primer mundo, blancos, privilegiados, sin ninguna visa, sin nada, ¿no? Vengan usted por acá, por favor. Y promover este turismo digital, que nadie entiende bien qué significa, qué tipo de turismo van a promover, si es para trabajar, si es para solamente visitar, o si es para las dos cosas, o bueno, qué es, no se sabe, ¿cierto? Y esto, por supuesto, es una cosa muy neoliberal, porque el fondo del asunto, y mucha gente me preguntaba en Twitter y me cuestionaba, ¿pero por qué es neoliberal? Bueno, el fondo es porque el derecho a la vivienda nunca, jamás debiera ser un bien de consumo, porque el derecho a la vivienda es un derecho que el Estado debiera proveer a sus ciudadanos. Nunca la vivienda debiera ser un objeto de consumo supeditado al libre mercado, porque pasa lo que estamos viendo que ocurre, ¿no? Porque el libre mercado es cruel, no está pensando en el bienestar de las personas, ¿cierto? O sea, aclaremos eso. Por eso es algo neoliberal, porque es promover que la vivienda se maneje igual que cualquier otro bien de consumo, e incluso como la Coca-Cola, ¿no? O sea, oferta, demanda, etcétera. Ahí hay una imagen que yo saqué, una foto que estuve sacando el fin de semana, estaba un poco obsesionada con el tema, donde hay un aviso en la Roma Norte de nuevos edificios que se construyen, donde se está llamando inversionistas a comprar para rentar para extranjeros. O sea, se dan cuenta que ya incluso en las calles sale, usted compre esto para rentas, ¿no? No para vivienda. Yo he visto acá en la Roma Norte cómo han desalojado edificios completos de personas, cómo han desalojado edificios completos también de pequeñas tiendas, porque también hay un mito aquí. El mito es, van a llegar los extranjeros con sus dólares y con sus euros, y la derrama económica, la derrama que le llega a los restaurantes, la derrama que le llega a todo el mundo. Sí, pero ojo, que esa pequeña tiendita que vende tortillas o la pequeña tiendita histórica, digamos, que está en este barrio, también va a ser desplazada porque también tiene que pagar esas rentas y esas rentas son carísimas y al final no le va a dar, y van a llegar las grandes, ¿no?, cadenas o los grandes negocios a instalarse y van a desplazar también a esa cosa local. ¿Qué otro problema hay? En la turistificación, como bien decía Violeta. ¿Qué significa eso? Se pierde lo local, ¿no? O sea, estas capitales se convierten en una especie de símbolos globales, totalmente neoliberales en el sentido de que ya no tienen ninguna identidad local, porque, por ejemplo, acá vienen los extranjeros, estamos todo en inglés, todo hecho para extranjeros, es una especie de turismo, ¿verdad?, para venderles la experiencia mexicana, pero ¿qué es eso, no? O sea, tampoco es algo local. Entonces hay un tema también muy profundo que se genera con este tema de la turistificación. Ahí va, ese debe ser Gertz, que andan en helicóptero acá arriba mío. La cosa es que, bueno, está la turistificación, la gentrificación, ¿cierto? El desplazamiento de las personas, etcétera. Y efectivamente en otros países se ha regulado el tema del Airbnb, se ha regulado de manera tal de que, por ejemplo, no hayan departamentos vacantes mucho tiempo, porque también eso es una imperfección de este sistema de Airbnb, ¿cierto? De que la vacancia sea poca, es decir, tú no puedes tener un departamento desocupado más de cierta cantidad de meses. Hay otra regulación donde obligan a la persona dueña del Airbnb a vivir en el Airbnb durante determinado tiempo.
¿cierto? Hay IVA, en México se les cobra IVA, y eso es importante decirlo, ¿no? El 16%, además se exige RFC. Pero voy al segundo mito, y ojalá que la producción pueda mostrar una imagen que les comparto, que es quiénes son los dueños del Airbnb. No es la señora, digamos, viejita que quiere rentar un cuarto de su casa para poder sobrevivir. No, eso es un mito. Los dueños de los Airbnb son grandes capitales, son capitales internacionales muchas veces, que compran cientos de departamentos y generan un negocio, absolutamente un negocio de la vivienda. No es la señora que renta su cuarto o el joven que quiere rentar para ayudar. No, la mayoría son grandes inmobiliarias o capitales que van y compran. Ahí ven ustedes quiénes son los principales de Airbnb y van a ver la cantidad de departamentos que tienen. Entonces, me parece que todo es un sistema imparable. Ahí no le voy a echar la culpa a Claudia Sheinbaum porque eso no es su responsabilidad, es un efecto mundial, está ocurriendo en muchos lugares del mundo y es, como les digo yo, es un efecto en cadena, ¿no? O sea, estas personas que vienen acá también vienen escapando de su situación en sus países de origen, que es esta misma, y por lo tanto, ¿qué es lo que debiera hacerse? Regular. Nadie está diciendo que echemos a los extranjeros, yo misma soy extranjera, me tendría que autoeliminar, sino que regular el uso de los Airbnb, regular también el impuesto que pagan los extranjeros cuando llegan a México, porque sí está bien, pagan IVA, pero no pagan ningún tipo de impuesto a la renta y traen sus rentas para acá. O sea, también hay muchos temas que podrían regularse, que es un poco la tendencia mundial, ¿no? De regular, para evitar esta gentrificación, digamos, extrema de las grandes capitales. Lo voy a dejar hasta ahí, porque sé que Leti tiene mucho que decir. Entonces vamos, Leti. Muchas gracias, Ingrid. Muy interesante lo que estás planteando, esta parte de la vivienda no como un derecho, sino como una mercancía, pero además una mercancía muy clara, muy cara, ¿no? Muy, muy cara, una privatización de los espacios también públicos, una transformación. Y esto que tú dices, el desplazamiento, eso me parece que hay que poner el foco en esa parte y que va transformando entonces las ciudades. Hay que recordar nada más antes de darle la palabra a Leti, a la audiencia, de que, por ejemplo, en este festival del Globo de León, por 3 días, los turistas pagaron hasta 36,000 pesos por 3 noches. Y bueno, los precios más económicos que había, ya esto nos dirá ahorita también Ingrid, eran de 3,705 pesos la noche. Estamos hablando pues de varios miles de pesos que quedan pues fuera de las posibilidades de la inmensa mayoría, como tú decías ahorita, Ingrid, de la población, tener acceso a estos Airbnb. Y bueno, una situación que en eso yo quisiera preguntarle a Leti, que ha estado argumentando la jefa de gobierno, es el beneficio que traerá a esta ciudad este convenio que se acaba de firmar, ¿no? Y ella señala que que Airbnb aportará como impuesto entre el 3 a la Ciudad de México, entre el 3 y el 5% del costo total del alquiler. Y eso es lo que se está poniendo como parte de la argumentación. Es decir, por una parte, dice ella, hay necesidad de ingresos, la vivienda no va a sufrir en general un incremento de la renta. Ella ha argumentado esto y aparte, bueno, podemos promocionar a la ciudad. ¿Qué decir al respecto, Leti? Fíjate que, bueno, yo creo que este es el tipo de temas que son globales. O sea, aquí estamos frente a un tema que en realidad tal vez hasta se había tardado, porque hay lugares como Barcelona, como Venecia, que ya son absolutamente invivibles. O sea, para la población local se ha ido y de hecho ustedes recordarán que durante la pandemia fue muy interesante la recuperación que la población local tuvo de sus propios espacios atascados siempre de población que venía de paso. Entonces, aquí hay una cuestión muy tensa que hay que tener mucho cuidado con ella, porque también por un lado podríamos tener un escenario en el cual se genere una especie de, yo no voy a decir de xenofobia, pero sí de una actitud negativa o no de bienvenida que se pueda tener a quien sea
que está interesado por visitar el país de uno, ¿no? O sea, yo creo que ahí esa tensión hay que cuidarla muchísimo porque, sobre todo en un país como México, siempre hay esta cosa de que para dónde volteas y le echas la culpa al que no es de ahí, o bueno, crees que no es de ahí, porque esa es otra cosa de la que podríamos hablar. Pero yo creo que el gran tema a nivel global tiene que ver con el desplazamiento forzado. Cuando hablamos del tema del narco y los pueblitos y las comunidades alejadas de las urbes, ahí de lo que se trata es de estas grandes transnacionales que se desplazan para quedarse con las riquezas, con las riquezas naturales de todo tipo, incluido el territorio. Ese es el punto, ¿no? Ahora, viene esto que es un desplazamiento forzado urbano y que tendría que ver también con cómo apropiarse, pero además apropiarse muchas veces a la mala. Y esto conecta con un tema que es obsesivo, no solo de esta mesa, sino yo creo que lo hemos discutido mucho, y es el cartel inmobiliario en la Ciudad de México. Porque el hecho de la construcción voraz, que después vemos además edificios vacíos, no, de repente, pues, si se necesitara tanto, bueno, obviamente, si está caro, la gente que podría venir a vivir a la Ciudad de México, pues podría ocuparlo, sin lugar a dudas. Pero está el nivel del costo de la vivienda o de las oficinas, que ese es otro escenario, que pues, están vacíos y vacíos. Por aquí me recordaron alguna vez que había un artículo buenísimo, ojalá lo volvamos a postear, que hicieron pie de página, a propósito de este tema, porque desnuda claramente el uso abusivo del suelo de una manera mercantilizada al extremo. Y esto se contradice, y ahí es donde habría que discutirlo mucho en términos no solo teóricos, sino políticos, con la propuesta del gobierno de la Ciudad de México, que es el derecho a la ciudad, que es un concepto que se usa mucho, pero ya se bajó a nivel de leyes. Está en la Constitución de la Ciudad de México y tiene que ver con el hecho de que quien vive y quien habita una ciudad, en este caso la Ciudad de México, pues tiene no solamente el derecho a no ser desplazado y tener un cierto tipo de protección, sino a su vez también tener derecho a opinar al respecto, y que ahí entraría el asunto de que si hay gente que va a cambiar su residencia, a mí no me importa la nacionalidad, pero va a cambiar su residencia y va a vivir y va a habitar una ciudad como la Ciudad de México, ¿cómo se hace parte? Y también decía Ingrid, bueno, ¿cómo le quita su identidad? Nadie le va a quitar la identidad a la Ciudad de México, es parte de esta lógica, pero sí hay un punto en el cual hay una folclorización de esa identidad. Entonces también de repente es querer replicar una idea de lo nacional que a veces es una caricatura, francamente, ¿no? Que también te lleva a ese otro porque te planteas como un escenario en el cual pues lo que quieres bueno, eso pasó en Venecia, eso pasó, o sea, quiero decirlo, ¿no? Por eso insisto, Sao Paulo, ¿qué les puedo decir? Río de Janeiro es de las ciudades que tiene mucho también este problema muy, muy fuerte, porque en general quienes lo vemos desde fuera, igual, ¿no? Lo que queremos ver es Copacabana, pero la ciudad, vaya, que tiene lo suyo. Entonces, sí me parece que estamos hablando de estos grandes temas, como cuando hablamos de izquierda, derecha, valores a favor de las mayorías o por un bien de esa élite que lo que quiere es reproducirse a sí misma. Y este es uno de los ejemplos más claros. Entonces, yo creo que estamos tocando así como el callo, como se diría, ¿no? Cuando hablamos a un nivel muy abstracto de, bueno, ¿dónde está la disputa política? Y en ese sentido, y yo creo que tú le atinas perfecto, Ingrid, no es un problema de decir que esto no ocurra, insisto, además, para no generar un ambiente que empiece a buscar chivos expiatorios, porque soy la primera que se va a oponer. Pero, ¿cómo regulamos? Como nos regulan a nosotros, vamos. El hecho de que tampoco esto encarezca de tal manera que la propia población pueda ser desplazada, ustedes y yo, o sea, ese es el punto, pero además no permita que otros que tendrían el derecho a acercarse a los mercados, a sus lugares de trabajo, no puedan hacerlo porque es absolutamente impagable con el salario. O sea, ¿dónde está la relación salario? Y alguien me va a decir, es que los salarios son muy bajos. Pues a ver, entonces empecemos por discutir ese tema. Si no nos alcanza para rentar o comprar, más allá, digo, no a lo mejor exactamente, que no sé, ¿no? El mejor lugar que tú piensas que es para ti, si no tienes que ir dando paso a pasito, pero si eso no es posible, pues ahí está. Quiere decir que el mercado está haciendo una excepción en términos de lo local para privilegiar, pues obviamente un tipo de ingreso que también, ojo,
hay una parte de mito, porque muchas veces esto de los nómadas digitales, pues puede ser, y ahí me voy al estereotipo, digo, no tendría claridad en esto, pero gente más bien joven, de entidades, bueno, de Estados Unidos sobre todo, ¿no? Que sería el gran mercado, que sí pueden ganar más que sus pares de la misma edad, haciendo tal vez lo mismo, pero ojo, tampoco son ricos, ¿eh? Y también están en un punto en el cual, evidentemente, si no reciben el salario, tampoco van a tener dinero y también se pueden volver una carga pública. Y ahí aprovecho para meter de mi cosecha el tema de que yo no me opongo a que las personas vengan sin visa. Si no tienen visa, pues bueno, por alguna razón, los estadounidenses no necesitan visa para venir a México, salvo que vayan a residir y entonces tendrían que hacer un tipo de solicitud de residencia y cosas así. Pero bueno, copiemos lo bueno. ¿Por qué no se extiende el trato generoso, amable, simpático que tenemos con los estadounidenses al resto de nuestros vecinos? ¿No? Simplemente lo digo para meterme ahí la cuchillita y sobre todo decir, si este tema está, discutámoslo y ¿por qué no lo mexicanizamos? Si a Venecia le fue tremendo, si capitales como Roma, como Madrid, ¿no? Y hablaba de América Latina, Lima, Bogotá, Medellín, me contaban también que es tremendo lo que ahí pasa. Y esto es, y hay que dejarlo y entenderlo clarísimo, una forma de devastación, de depredación, como bien lo dijo Ingrid, de grandes transnacionales, y el punto no es que no vayan a hacerlo. No, la Coca-Cola no va a desaparecer porque a algunos no nos gusta tomar Coca-Cola, pero que haya claridad en lo que significa y el veneno que puede significar para cualquiera un desplazamiento forzado urbano en este caso. Gracias, Leti. Como dices, de grandes transnacionales y como también dice Ingrid, y del capital financiero, ¿no? Eso también es algo que hay que señalar y enfatizar, porque cuando tú recuerdas esta parte del cártel inmobiliario, también ya lo habíamos discutido aquí, esta parte de la financiarización de la vivienda se vuelve fundamental. Entonces, también hay que decir que está metido aquí este capital, ¿no? Que es un capital que no es real, es ficticio, pero que también forma parte de este proceso que ustedes están señalando de depredación y que va a tener un impacto y que está teniendo un impacto y que se me hace que va a marcar un punto de inflexión hacia la Ciudad de México. Como tú dices, ya nos habíamos tardado y que será, hay que atenderlo, ¿no? Sobre todo frente a este desplazamiento forzado que estamos por vivir ya de manera más intensa. Ingrid, para ir cerrando, ¿qué dirías al respecto, sobre todo de esta parte también de la financiarización de estos espacios? Sí, bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Leti, si al final estamos capitalismo global, ¿no? Capitalismo global y su depredación de todo, no solo los recursos naturales, y ahí hablábamos de la Amazonía, sino que también de los espacios de la vivienda, ¿no? O sea, el tema inmobiliario. Y es complejo, porque yo hablaba con gente que es afín a la 4T y me defendía mucho el tema con la derrama económica, que sí, efectivamente, es bueno que haya turismo, porque efectivamente hay derrama económica, o sea, sí, hay gasto en la ciudad y eso queda muchas veces, pero también veamos quiénes son los dueños de estos Airbnb, quiénes son los dueños de estas grandes cadenas donde ellos consumen, porque no sé qué tanto quede realmente la gente que sí lo necesita. Ahí tendríamos que ver. Yo, lo que me preocupa en el fondo de este convenio que hace el gobierno de la ciudad con la UNESCO, que la UNESCO, ya, ni siquiera vamos a tocar el tema, lo hablaremos otro día porque es como hablar de la ONU, ya, chao. ONU, OTAN, UNESCO, para afuera. Y hablar, ¿verdad?, con Airbnb. O sea, este convenio me da la sensación de que es un convenio tan, como que no está estudiado, ¿no? Porque no hay informes o estudios que avalen, ¿verdad?, que efectivamente crear este turismo, este nuevo turismo digital que están fomentando, ¿cierto?, realmente vale la pena y en el costo-beneficio va a ser más el beneficio que el costo, porque eso es lo que hay que estudiar, ¿no? O sea, es decir, el encarecimiento de la ciudad, el encarecimiento de las rentas, etcétera, versus la derrama económica, hay que ver, bueno, si hay un balance o no. Y creo que falta análisis, falta estudio. Me sorprendió mucho la defensa que algunas personas afines a la 4T hacían en Twitter de no había ninguna defensa que implicara un estudio serio de la situación. Las defensas eran o estas ad hominem de la doctora Sheinbaum tiene mejor currículum de la historia, yo lo sé, tiene muy buen currículum, pero eso no significa que esta sea una buena decisión.
O las defensas eran, les importa más el cártel, o sea, esto que el cártel inmobiliario. No, nos importan las dos cosas. ¿Por qué no ha habido alguien que efectivamente nos demuestre con números, con estudios, de que efectivamente esta promoción del turismo va a ser tan beneficioso que vale la pena, y cómo la ciudad o cómo el gobierno de la ciudad va a combatir esta alza de las rentas? Porque ¿qué es lo que en el fondo preocupa, cierto? ¿Qué es lo que preocupa? Preocupa que va a ocurrir, o que está ocurriendo, ¿cierto? Ni siquiera en nuestra generación. Yo estoy pensando en los jóvenes que recién están trabajando, que inician, ¿cierto?, su vida adulta, no están pudiendo rentar departamentos. Y eso es de antes de la pandemia, ¿no? Es decir, ellos rentaban de a varios, comparten, entre 3, 4, porque no les alcanza, porque los sueldos en este país no van acorde con lo que cuesta, ¿verdad?, adquirir o rentar. Ni pensemos en comprar. Estoy solo pensando en la renta, porque comprar es imposible también. Un 10% de crédito hipotecario no da para comprar, pero incluso para la vivienda. Y eso es preocupante, porque, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Que esto se va a encarecer aún más con todos los jóvenes que están recién saliendo a la vida laboral y que reciben unos sueldos que realmente no están ni cercanos a poder proporcionarles este derecho básico. ¿Dónde van a vivir? ¿Van a vivir con sus familias o en sus carros o en la calle? Es decir, ahí es sí, y es preocupante, ¿verdad? Porque estamos pensando en ello, ni siquiera en nuestra generación. Es qué va a pasar más adelante. Entonces, yo diría que esto es inevitable, como bien decía Leti, porque esto es un fenómeno global del neoliberalismo, capitalismo tardío, llámenle, ¿cierto? Imparable, infrenable, no hay cómo. Tampoco vamos a poner barreras a la entrada, porque eso no tiene sentido, ¿cierto? Y como bien dice Leticia, más bien no debiera haber visas para nadie, no debiéramos distinguir entre migrantes y extranjeros, no debiera haber dos categorías, todos son migrantes y todas son personas que pueden venir a vivir a este país sin que unos valgan más que los otros porque tienen euros o porque tienen dólares, ¿no? Eso está muy mal que lo concibamos así, pero también regular y ver cómo se puede de alguna manera desde el Estado, ¿verdad?, subsidiar o meterle ciertas regulaciones muy duras a este nuevo sistema de rentas a corto plazo para asegurar el derecho de la vivienda de todos los mexicanos, que finalmente es una cuestión de una obligación que tiene el Estado, sobre todo un Estado que se dice afín a la izquierda, ni siquiera voy a decir de izquierda, pero afín a la izquierda. Entonces, eso es preocupante y yo espero que hayan análisis detrás, confío en que los hay, ¿verdad?, para no convertirnos en la Petit Venecia o de North Rome, como estamos acá, o de Condesa, o ya no sé cómo llamarle, a estas zonas que realmente están verdaderamente impagables, se los digo. O sea, para rentar algo en la Roma, menos de 20,000 pesos no hay. Y eso es una locura si uno considera que, bueno, ¿quién gana como para pagar eso? O sea, solamente gente que viene de otros países. Entonces, nada, eso, dejar la preocupación, dejarles la preocupación ahí y ya. Sí, qué tema tan importante, Ingrid y Leti, realmente esta parte que ustedes dicen que no hay o probablemente no se hicieron estudios, fue cuestionada la jefa de gobierno al respecto y dijo, pues el Instituto de Planeación hará sus propios estudios y a partir de eso, pues se llegará a una conclusión. Pero bueno, no sabemos si esto ya se pueda detener, es un convenio que ya se firmó y que puede, insisto, marcar un antes y un después, y sobre todo también en esto que ambas apuntan en el tema del desplazamiento, insisto yo, porque también eso va a modificar las periferias, ¿no? Entonces, ya de por sí se viven situaciones complejas en las periferias, estoy pensando en el agua, ¿no?, en el acceso al agua y otras cuestiones donde hay muchas ya presiones, la basura, pues ahora con estos desplazamientos, pues van a modificar definitivamente la ciudad, así es que qué bueno que propusieron ese tema, me parece de gran importancia. No sé si alguna quiera, Leti, comentar algo de cierre en un minutito. Sí, nada más para cerrar, que yo creo que este tema hay que verlo también con esto de las claves de lo que ha sido, cómo la propia autoridad durante años ha propiciado digamos, la construcción en la ciudad y ya empezamos a ver hacia dónde va. O sea, esto no es de ahorita. Lo que sí me gustaría a mí es, bueno, entender más la lógica, no solo la lógica, sino finalmente cómo se va a regular este tema
que bien lo dice Ingrid, llegó para quedarse de alguna manera, pero que no se nos olvide que ya hay comunidades desplazadas a partir de este modelo, tal vez no de Airbnb, pero es el mismo modelo de desplazamiento y devastación, como es el caso del pueblo de Joco, ¿no? O sea, es el ejemplo más abrumador, asqueroso que podemos tener ante nuestros ojos en medio de la alcaldía Benito Juárez, ahí, en el corazón, viendo a Coyoacán para uso de una élite, pero desplazando a la población local de una manera, además, muy agresiva. Entonces, yo lo dejo ahí para que entendamos de lo que hablamos, porque si no de repente alguien dice, como decía Ingrid, perdón, pero no, bueno, los jóvenes, efectivamente, los jóvenes, piensen en eso, pero no, también usted, señor mayor de edad, puede, o señora, podría ser desplazado a partir de este modelo, porque no es una cosa de esa propiedad pequeña, sino es una cosa que abruma a una entidad así como la Ciudad de México. Así es, Leti. Y qué bueno que traes esto de Joco, que realmente en algún momento también tendríamos que discutirlo a profundidad, así como lo han estado haciendo ustedes. Ingrid, ¿con qué te despides? Me despido con la preocupación, no, la preocupación, sí, no sé, siento que ahí en el gobierno de la ciudad quizás hay un cierto extravío, quizás una toma de decisiones apresurada, una asesoría que quizás no es la indicada, ¿no? Y como les digo yo, la defensa en general, en términos de comunicación, fatal. O sea, esperaría yo una respuesta seria, ¿no? Al respecto, un estudio, una planeación. Estamos pensando en la ciudad de 10 a 20, a 30 años plazo, porque me parece que también esto de la derrama económica que se está fomentando es cortoplacista. Estamos pensando en hoy, ¿cierto? Hoy que haya dinero en la ciudad, que llegue el dinero, que llegue, pero no estamos pensando en qué va a pasar en 10, incluso 10 años, ni siquiera estamos pensando 50, en 10 años más, en 5 años más. Y eso lo encuentro preocupante porque tiene que haber una planeación a largo plazo para las grandes capitales, sobre todo esta que es enorme, ¿cierto? Es una de las capitales más grandes del mundo. Entonces también habría que ponerle más como seriedad, más una mirada, ¿no? Como un poco más, como les digo yo, a largo plazo de decir, bueno, vamos a ver pros y contras y si esto nos va a beneficiar o no más adelante, independiente de la derrama de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, solo dejarlo ahí. Muchas gracias, Ingrid. Fíjate que Laura Herrera comenta que a lo mejor este es el principio de la regulación, porque esta práctica, dice ella, ya estaba muy extendida hace años. No obstante, bueno, ahora está el convenio, ese es el punto de inflexión que marca un antes y un después, aunque ya fuera una práctica, pero esto puede ser ya más masivo ahora en lo que estamos. Así es que, bueno, pues muchas gracias a ambas. Estamos ya en comunicación para encontrarnos la próxima semana. Pues muy linda tarde y bueno, pues yo insisto a celebrar lo de Brasil. Ya estamos aquí también analizando las situaciones que hay que tomarlas con cuidado, pero hay que seguir celebrando, aunque sea esta semana, Leti. Claro que no, Celebramos igual, celebramos igual. Claro. Bueno, un abrazo. Un Muchísimas abrazo, gracias. Violeta, Leti, gracias. Gracias, Gracias por todo. gracias, Gracias a Leti. la audiencia también por estar aquí. Claro. Gracias.